Tema: los gobiernos republicanos y la crisis de 1929. Revisar parte de nuestra historia es necesario también revisar la historia universal. ¿Qué ocurría en el contexto internacional en esa época? Veamos. Sabemos muy bien que en Bolivia hubieron varios periodos del proyecto liberal. En un primer momento gobernaron Bolivia los conservadores, pero después de la Guerra Federal llegaron al poder los liberales. Los liberales en el poder enfrentarán varias crisis sucedidas a nivel mundial. Nos adentramos al tema: el Partido Republicano. Bien, sabemos muy bien que de 1914 a 1918 se desarrolló a nivel internacional la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, en Bolivia, Bolivia es gobernado en 1915 por José Manuel Pando, el primer liberal que llegó al poder por la Guerra Federal. Pero José Manuel Pando no llegó solo, sino inmediatamente organizó y se unió con puritanos, historiadores, antiguos conservadores incluso, se enrolaron al lado de José Manuel Pando. Así nació el Partido Republicano. Reitero, el Partido Republicano estaba liderado por el propio José Manuel Pando, pero esta vez secundado por varios dirigentes políticos de talla alta, tales como Bautista Saavedra, Daniel Salamanca y José María Escalier. Por ejemplo, el caso de Saavedra y Salamanca luego llegarán a convertirse también en presidentes de Bolivia. Los republicanos, ya en el poder, al igual que los liberales, pronto experimentaron divisiones internas. Se dividió este partido. Salamanca, por ejemplo, ahí está, Salamanca y Escalier crearon el Partido Genuino, Partido Republicano Genuino. Mientras que Saavedra, Bautista Saavedra, se convierte en líder del Partido Republicano Socialista. Ahí se está viendo la fragmentación de los republicanos en dos facciones, los socialistas y el genuino. Con el tiempo, cada uno de ellos llegarán al poder por su turno. Todos representaron al régimen oligárquico. Ahí se los coloqué como para no olvidarnos. Todos estos políticos llegaron a representar a los de la oligarquía terrateniente y también al régimen oligárquico de los varones del Estado. Es decir, gobiernan el Estado, en otras palabras, subordinados a los terratenientes y a los varones del Estado. Los republicanos en el poder. En junio de 1920, con el apoyo de varios regimientos del ejército, los republicanos derrotaron a José Gutiérrez Guerra, presidente boliviano desde 1917, y formaron una junta de gobierno, la cual convocó a una convención nacional, reunido en Oruro. Y en esta se designó como presidente constitucional a Bautista Saavedra. Saavedra en el poder gobernó de 1920 a 1925, 5 años en el gobierno. Durante su periodo se dieron varios hechos. Su gestión, en primer momento, apoyó a las clases populares urbanas, a las cuales favoreció con la promulgación de leyes sociales en un primer momento, favorables a las clases sociales. Mantuvo cierta apertura en la creación de sindicatos sociales, inclusive. Incluyó entre los trabajadores mineros en la política. Sin embargo, muy pronto, por la crisis que se está dando ya a nivel internacional, este gobierno enfrentó entonces el
desempleo y la huelga. Y nada más, tuvo que reprimir a esos movimientos. Violentamente reprimió a las huelgas generadas en los sectores mineros de Bolivia. Y con respecto a los indígenas, apoyó a las clases indígenas. En otras palabras, aplicó una política tolerante entonces, ¿ya? Con varias tensiones en torno al problema de las tierras, pero no hizo nada, ¿ya? Impulsó una apertura más bien de escuelas indígenas para un poco calmar la situación en el campo. En el caso de Santa Cruz, la relación era poco mejor dicho, empezó a empeorar, puesto que postergó el proyecto Ferrocarril Santa Cruz-Cochabamba, ¿ya? Nunca se construyó. En estas circunstancias, el descontento empezó con Saavedra. Se generaron disturbios, ¿ya? Aprovechando el descontento general del país, en 1924 se constituyó una junta de gobierno, ¿ya?, en abierta rebeldía contra el presidente de Saavedra. El movimiento fue reprimido con el envío de fuerzas militares. Por lo tanto, no está gobernando tranquilamente Saavedra. Entonces, más adelante, en 1925, tras algunos intentos de prórroga, Saavedra entregó la presidencia, dejó el poder y al año siguiente, en 1926, llega al poder Hernando Siles. Hernando Siles en el poder, junto a otros políticos, fundó una nueva organización política, el Partido de la Unión Nacional. Ahora con eso rompió con las buenas relaciones con la oligarquía, rompió la política con la oligarquía, permitió la participación de los sectores populares. Así inició la política de este nuevo presidente. Durante su gobierno se fortalece el Partido de la Unión Nacional, la cual enfrentará a la crisis de 1929. El impacto de la crisis de 1929. En la década de 1920, los años de prosperidad que había caracterizado a los gobiernos liberales de Bolivia llegaron a su fin y la crisis económica se apoderó del país. ¿Recuerdan? En 1914 a 1918 Bolivia en el mundo se vivió la Primera Guerra Mundial. De 1918 al 29, Estados Unidos vivió los locos años 20, se olvidó de los horrores de la guerra de la Primera Guerra Mundial, vivió los felices años 20. Pero muy pronto la economía de Nueva York cayó en 1929, a esos hechos se conoce como el crack de 1929, la cual afectó duramente en el gobierno en este caso, del gobierno de Salamanca. Hernando Siles, perdón. Continuamos. En este periodo hubo una brusca caída de la producción de la minería. Los años de prosperidad habían caracterizado a los gobiernos liberales, ahora cayeron. Varias minas tuvieron que ser abandonadas sus labores. Los ingresos estatales se redujeron drásticamente. También hay cierre de empresas. Los niveles de producción del estaño se empezó a disminuir a niveles tan bajos que la bolsa de Nueva York ya no necesita más la compra de minerales. El impacto de todo este aspecto de la crisis de 1929 cayó duro a la historia boliviana. Bien, ¿qué más? ¿Por qué Bolivia cayó tanto? Es que Bolivia era un estado monoproductor, un estado de dependencia de la exportación del estaño. Entonces, si no hay un comprador, la economía boliviana cayó. De esa manera podemos resumir nuestra clase de hoy y con eso estamos finalizando un nuevo capítulo, los republicanos y la crisis de 1929. Gracias por su atención.